11 minutos y 11 grados de temperatura. En nada, en una hora subimos 6 grados. Estábamos en 5, ¿no? Estaba pero tremendo el frío. Bueno, tenemos una invitada que siempre nos place mucho tenerla acá. Se trata de la senadora Claudia López de la Alianza Verde y vamos a hablar de los temas políticos y sociales de actualidad. Senadora, bienvenida nuevamente al Primer Café. Muy buenos días, un placer estar acá siempre. Y estamos diciendo que yo soy parto del principio de que cuando hay una mayoría femenina no tenemos por qué los manes decir los invitados, sino vamos a decir, vamos a hablar las tres. Me parece bien que te asumas así. Sí, no, yo invoco mi parte femenina. Es que los tipos, los machos patriarcales que creen que ellos son solamente machos y que no tenemos una doble sexualidad, que somos también femeninos los tipos y que las mujeres también tienen un lado masculino, pues están patinando genética y históricamente. Somos una mezcla de todo, que se representa más una barba y una cosa ahí es que la otra, pero somos idénticos, tenemos todo adentro igualito. Senadora, bueno, le jalamos a los temas de la coyuntura, ¿sí? Jalémosle. A ver, pongámosle el primero que está en boga. Usted ya vio pues, que el general Palomino la soltó, después se echó para atrás, dijo que pena de muerte no, porque el contexto internacional del país no lo permite, el Estatuto de Roma, etcétera, etcétera. Una andanada de posiciones en su mayoría contra la pena de muerte e inclusive contra la variable que explicara Palomino de la cadena perpetua. ¿Cuál es su punto de vista, su posición sobre eso, doctora Claudia? Antonio, yo en esto tengo como un poco el corazón partido. Yo en principio no estoy de acuerdo, pero tengo el corazón partido porque fui una gran amiga de Gilma Jiménez y sé que su causa y su propuesta, digamos, partía de toda la nobleza y el convencimiento de que eso podía ayudar a proteger a los niños. Yo lo que creo es que pena de muerte de facto es lo que hay en este país. O sea, nos matamos de la manera más miserable todos los días. Solo por razones del conflicto a lo largo de estos 60 años hemos tenido casi 1 millón de homicidios. De manera que de lo que estamos tratando de salir, yo creo, y en eso el profesor Mocus tiene toda la razón, de lo que estamos tratando de salir es de esa cultura de la muerte y de la violencia hacia una cultura que respete la vida. Y yo francamente creo que asesinar a quienes asesinan a los niños no es lo que protege a los niños. Lo que protege a los niños es que la justicia funcione. Y entonces concentrarnos en la pena de muerte, que además va a terminar asesinando a un poco de inocentes, porque así como ya hay una cantidad de inocentes presos, pues van a terminar una cantidad de inocentes asesinados. Petro decía ayer tarde que era un poco como legitimar los falsos positivos, así de... No, tampoco, porque una cosa, digamos, es la acción legítima del Estado cuando se determina una norma, pero yo lo que creo es que hay cosas que sí hay que hacer, que por ejemplo, esta sociedad a veces es un poco ciclotímica en esos debates, ¿no? Este país necesita cárceles y necesita jueces, pero los necesita con urgencia y tenemos que invertir billones de pesos en eso. Entonces uno va a hacer cárceles y le dicen, no, pero ¿cómo puede ser tan contrario a la inversión social? Perdón, si los jueces sancionan a alguien, tenemos 53% de hacinamiento en las cárceles, 53%. El gran plan de desarrollo que está proponiendo el gobierno es reducirlo a 35. O sea, nosotros necesitamos invertir con urgencia las cárceles. Las normas de hoy son súper duras, con razón, y eso yo lo respaldo, para quienes hacen cualquier tipo de abuso contra los niños. No tienen derecho a ninguna rebaja, por nada, ni por confesión, ni por buena conducta, ni por estudio. Todo eso se llaman subrogados penales. Quienes abusan o asesinan o violan a los niños no tienen derecho a ningún subrogado penal. Quiere decir que si la pena es de 40 años van a estar en la cárcel. Pero ¿en cuál cárcel si no la construimos? ¿Con cuál medida si no tenemos jueces que efectivamente capturen y judicialicen a esas personas? Entonces yo creo que hay que fortalecer el sistema de justicia, invertir en cárceles, invertir en los programas de primera infancia. Es que el nivel de desprotección, o sea que esos 4 niñitos del Caquetá tuvieran que estar solos, evidentemente no estaban yendo a la escuela, posiblemente tenían que pasar horas solos en su casa porque no tienen un sistema de protección de primera infancia. Eso le pasa, Antonio, a 1.600.000 niños hoy mientras estamos hablando en Colombia. En eso hay que reconocer que el plan de desarrollo se pone una meta ambiciosa, que es pasar de 900.000 a 2 millones de niños cubiertos en el programa de primera infancia en los próximos 4 años. Entonces yo creo que la solución va por
cubrir a todos los niños, porque así vamos a saber que los niños están custodiados, protegidos, están en un hogar infantil dependiendo de la edad, o en un jardín, o ya están entrando a sus programas de formación de educación temprana, que sus familias han estado recibiendo apoyo nutricional, psicológico, social para bajar violencia intrafamiliar, para asegurar su nutrición, que el sistema escolar funciona de tal manera que realmente los socializa y los educa y no que desertan, y que si alguien los agrede, pues el que lo hace lo paga. Eso suena mucho más complejo que decir el que los agreda lo matamos, ¿no? Y reducir todo a esa simple solución. Yo francamente creo que eso no soluciona nada, no protege a los niños y no nos permite construir una cultura más civilizada y provida, que yo creo que es lo que necesitamos. Uno se imagina, Ana María y Claudia, la institucionalización de la pena de muerte cuando, en el posconflicto, cuando la dinámica del conflicto ya no produzca muertos, ¿no? Sería de alguna manera una contradicción histórica. Poner la pena de muerte cuando se ha solucionado la pena de muerte irregular, criminal de los actores del conflicto. Y tampoco hay debatible. Pero, Claudia, pensando en lo que usted acaba de decir, en términos de justicia, pero también en términos de convivencia de los colombianos, el tema de justicia transicional. Estamos a puertas de tener que enfrentar un tema grande, un tema grueso en el marco del proceso de paz, que es precisamente el castigo, las penas de algún tipo, de las que van a ser sujeto de uno y otro lado en el marco del proceso de paz. Se está hablando entonces empiezan a sonar propuestas, justicia transicional para los no implicados directamente en el conflicto armado. ¿Usted qué opina de eso? Pues aquí las cosas depende de quién las diga, ¿no? Eso fue exactamente lo que yo propuse en el debate de paramilitarismo hace 5 meses. Lo dijo Gaviria, y nadie lo mencionó. Nadie dijo nada. Todo el mundo se quedó en el cuento de la sanguijuela, ¿no? Y nadie dijo la propuesta. Esa fue la propuesta que yo hice ese día con Antonio Navarro en el debate de paramilitarismo. Es decir, si de verdad queremos paz, vamos a tener que tener un mismo rasero de justicia transicional para todos los actores del conflicto. Yo francamente no veo una mejor alternativa que esa. Ahora, el presidente Gaviria ayer, debo decir que yo comparto su propuesta, celebro, él muy respetuoso, además nos mencionó a Antonio, a mí, etcétera, en la propuesta que hemos hecho. Pero él hizo 2 cosas adicionales. Una, que es decir, sí, todos los actores del conflicto, pero no solo los combatientes, también los civiles que apoyaron o financiaron o se beneficiaron política o económicamente de todos los actores del conflicto. O sea, los parapolíticos y los funcionarios del Estado también, ¿no? No militares. Y además también a los militares. Bueno, eso ya lo hemos propuesto nosotros. Cuando yo digo todos los actores del conflicto es todos. Claro. Los generales de la República, los Timochencos, y hay que recoger los platos rotos del proceso con los paramilitares. ¿No? Hay un poco de parapolíticos impunes, digamos, que tenemos que ver qué hacemos con ellos. En fin. Entonces, yo creo que la virtud de la propuesta del presidente Gaviria es que pone la discusión en 3 cosas que a mí me parece que son relevantes. Una que él dijo es, mire, el proceso de paz no se trata de resolverle los líos jurídicos a la paz. El proceso de paz se trata de resolverle los líos a la justicia colombiana, que está completamente ahogada y desbordada por los miles, yo diría que millones de casos del conflicto armado. Entonces aquí a la primera que hay que rescatar es a la justicia ordinaria de esa avalancha de procesos. Distingamos que todo lo relacionado con el conflicto se vaya a la justicia transicional para que la justicia ordinaria se pueda dedicar a perseguir a los niños, a los que matan a los niños en Bogotá o en Caquetá o en el Chocó, a los que roban, a los que matan, para que la justicia ordinaria pueda volver a estar en función del ciudadano. Yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que tal vez la principal virtud para el conjunto de los colombianos es que rescatemos la justicia ordinaria para el ciudadano común. Estoy de acuerdo. Segundo, estoy de acuerdo con que esa justicia transicional debe cubrir a todos los actores, incluso a los civiles. Yo no tengo problema en eso. Sí. Yo creo que eso es lo lógico. Con lo que no estoy de acuerdo, me parece que el presidente fue ambiguo. Es que el expresidente Gaviria. El expresidente Gaviria fue ambiguo. Me gustaría conversar con él tal vez y aclarar ese punto. Es un poco que él dice, pues, como necesitamos que la gente llegue a justicia transicional, sobre todo los del Estado, ¿no? Que no pueden llegar asustados y tal, pues los perdonamos y después vemos si nos confiesan algo. No, eso sí no. Que haya justicia transicional no quiere decir que va a haber impunidad absoluta para nadie, ni indulto para nadie. El que se quiera someter a justicia transicional es tan simple como lo siguiente.
Decimos, señor, usted, Uribe, Pepito, Lajorí, terrateniente, gente que le lavó plata al narcotráfico, General Montoya, Timochenko, Iván Márquez. Usted, señor, lo primero que tiene que hacer es confesar. Confesar. Decirnos la verdad, reconocer su responsabilidad. Y segundo, tiene que contribuir a la reparación de las víctimas. Una manera de contribuir a la reparación de las víctimas es la verdad y el reconocimiento de responsabilidad, pero puede haber maneras adicionales. Solo a cambio de la verdad y de la reparación a las víctimas podemos darle rebajas en las penas o incluso no penas de cárcel necesariamente, otro tipo de penas, condenas históricas. ¿Usted se imagina para Uribe lo que sería una condena histórica? No, eso ya realmente eso tiene un poder simbólico de construcción muy importante en la sociedad, más que la cárcel. Senadora Claudia, en ese tema que usted ya lo menciona, uno inmediatamente, pues sí, lo que usted se refería, la parapolítica, la farpolítica, pero basados un poco en la reacción que tuviera ayer su colega, el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, donde dice, mire, es que yo quiero ver ahí a los ganaderos y a los empresarios, ¿no es cierto? Basado un poco en eso, uno entendería la profundidad de la verdad histórica también en el campo de eso que se señaló alguna vez en el país en el 2008, 2009, de la paraeconomía. Es decir, no solamente aquellas personas que colaboraron directamente en el financiamiento de los grupos paramilitares, más que de las FARC, sino en una paraeconomía generalizada delincuencial que está ahí y que ha estado ahí y que está enquistada en los poderes de la corrupción, narcoparaeconomía, etc. ¿Cómo hacer con eso? Hay que aplicar a la justicia transicional a todos esos grandes cacaos de la paraeconomía que muchas veces son aparentemente legales. Yo creo que sí. Y incluirlos, como dice Rangel. Yo creo que a todos. Yo creo que a todos. Es que yo sí creo que de lo que se trata aquí, insisto, y en eso el presidente Gaviria tiene toda la razón, de lo que se trata aquí no es de resolverle unos problemas jurídicos a las FARC. O sea, todo este esfuerzo para resolverle el prontuario a Timochenko y a Márquez, no, de eso no se trata. De lo que se trata es de resolverle un gran lío a la sociedad. La sociedad, nosotros tenemos completamente desbordado el sistema judicial de casos relacionados con el conflicto armado. Son miles de casos, de denuncias a esos empresarios, de denuncias a ganaderos, de denuncias a comerciantes que financiaron a las FARC, de denuncias a concejales que se eligieron con el apoyo de las FARC. Las FARC no llegan hasta el Congreso, pero sí llegan hasta concejales y alcaldes en algunos terrenos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Es reconocer que no los hemos podido procesar por la justicia ordinaria y no los vamos a poder procesar por la justicia ordinaria, que tenemos mucho mejor posibilidad de tener justicia si los procesamos por justicia transicional, es decir, si les exigimos verdad y reparación a cambio de reducir las penas de cárcel o transmutárselas por otro tipo de penas y sanciones. Yo creo que eso le conviene más a la sociedad, no a Márquez. Eso nos conviene a nosotros, salir, digamos, de ese estado en el que siempre estamos dudando del otro, ¿no? Ah, este ganadero, este berraco que era el que financiaba, no, pero allá está impune y nadie sabe y nunca reconoció, y eso genera una tensión y una polarización permanente en la sociedad que no nos permite también tener un debate político un poco más sereno el tiempo. Es casi como el dicho ese popular ampliado, las cuentas claras y el chocolate espeso. Sí, algo así. Yo entiendo que ese es un gran costo. Hay quienes dicen, mi amigo, digamos, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, me dice, Claudia, la justicia transicional no existe, eso es impunidad. Yo creo que sí existe, claro que eso implica una dosis de impunidad, sí, como él es chileno. Pero es que la gran dosis de impunidad es la guerra. La guerra es la que genera todas las impunidades. Nuestra esperanza de reducir la impunidad y tener algo de justicia es la paz. Es que sí, tampoco hay que confundir impunidad con no es lo mismo impunidad que no haya ningún tipo de pena. Aquí igual se está hablando de penas y además se está hablando de verdad. Ya con que haya verdad ya no hay impunidad. Exactamente. Yo tengo una duda grande y es frente a algo que usted decía hace un momento. Todos los actores del conflicto armado tendrán entonces el mismo rasero en el marco de un proceso de justicia transicional. Sí, ojalá. En el Congreso pues esperemos que ustedes hagan algo para que eso sea posible. ¿Cómo vincular a esto lo que usted decía, recoger lo que nos dejó el paramilitarismo,
de los procesos que ya en teoría deberían estar finiquitados, pero además de esos procesos que siguen, con rastrojos, águilas negras y las nuevas rondas paramilitares. ¿Cómo recoger para meter en un marco de justicia transicional que en principio debería ceñirse a los procesos de paz en este momento de negociación, para vincular a esta gente paramilitar? Primero, justicia y paz es una forma de justicia transicional, ¿sí? O sea, es una forma de justicia transicional. Lo que ocurre, ¿qué es lo que pasa? Que en eso también el presidente Gaviria, atendiendo a la experiencia de justicia y paz, tenía razón. Decía, hoy en justicia y paz un paramilitar denuncia a un militar. Y dice, mire, este coronel tal me ayudaba, me dio armas, me da... Y entonces, esa denuncia, ¿a dónde se va? A la ordinaria. Y después llegó. ¿Sí? Y ahí se va a cursar. Entonces terminamos en que el paramilitar que confiesa, en el mejor de los casos, tiene 5 u 8 años. 10. Muchos confesaron y simplemente se fueron para su casa, ¿cierto? Pero sus confesiones produjeron procesos que pueden terminar en condenas de 30 o 40 años. Eso es insostenible. Nosotros no podemos volver a cometer el error que cometimos con el EB-19. Y es que yo tengo el honor de sentarme al lado de Antonio Navarro y creo que eso le sirvió a esta sociedad, ¿cierto? El coronel Plazas está expuesto a una condena de 40 años por un delito relacionado con el conflicto. ¿Era delito? Claro que era delito. Hacer desapariciones forzadas es un delito. Y ahí persevera el odio, ¿no? Entonces, eso persevera el odio, la polarización, la división, en fin. Yo creo que realmente lo que tenemos que hacer, a mí todos mis amigos, digamos, de las organizaciones de derechos humanos me dicen, pero Claudia, los militares deberían tener un rasero mayor, porque es que ellos estaban usando la Constitución, las fuerzas que legítimamente le dimos, nuestros impuestos. Y yo digo, sí, en la vida normal un funcionario público comete un delito, debería tener una sanción mayor, pero tenemos 60 años de guerra, miles de delitos, muchos uniformados que seguían órdenes, ¿no? Criminales, pero seguían órdenes. Es muy complejo. Yo no creo que tengamos paz si al general Montoya, que yo creo que es un criminal de lo peor, creo que es uno de los peores responsables de los falsos positivos, sin duda. General Montoya, pues sí, debería tener una condena de 60 años de cárcel por falsos positivos. ¿Ustedes creen que vamos a tener una paz estable si al general Montoya lo condenan a 60 años y al señor Timochenko a 4? No vamos a tener paz. Eso se va para Europa. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué balance hace de esa gira? De que vaya por el mundo como un loquito diciendo que a él no puede marchar por la vida, que solo puede marchar por la muerte y por la guerra, y que está asustado y que siente que tiene un prontuario de este tamaño y que de repente aquí que se lo van a judicializar. Que vaya como un loquito, que vaya contando su opinión, que vaya diciendo que en este país, el único que tiene una guerra de 60 años en todo el hemisferio occidental, todos los demás países, desde Alaska hasta Chile, cerraron sus conflictos armados a través de una negociación. Que vaya por el mundo diciendo que él quiere que Colombia sea la excepción, que él quiere que Colombia siga en guerra, o peor aún, que él quiere justicia para los demás. Eso sí, pues, que colguemos, pues, ¿no? Sí. A 40 años de cárcel colgados en un palo a los señores de las FARC, pero eso sí que él queda impune, ¿no? Claro. Eso es realmente lo que el senador Uribe debe estar diciendo por todo el mundo, que vaya a hacer la libertad de expresión, que vaya como un loquito por el mundo. Senadora Claudia, yo sé que usted no es ni psicóloga, ni psiquiatra, ni psicoanalista, pero usted lo menciona. ¿Usted cree que Uribe está loco? No, ese tipo más cuerdo no puede estar. No, yo creo que Uribe está haciendo algo que es perfectamente lógico para él. Y eso es algo que uno tiene que entender. O sea, la gente que se mete en la guerra y que usa la violencia y que se beneficia de la violencia, solo puede defender lo acumulado con violencia usando violencia. Los que se han beneficiado en la guerra y han acumulado tierras tienen que tener un ejército propio de sicarios que les cuide esa tierra, porque no pueden ir donde un juez a decirle, oiga, me robé esta tierra, maté a estos campesinos, me la quedé, pero ahora cuídenmela. Entonces, eso mismo es lo que le pasa a Uribe. Uribe tiene un prontuario enorme, que la única razón por la que está impune es porque no tiene juez. Entre otras cosas, en relación con el tema que estábamos hablando antes. Si queremos aplicar justicia transicional para todos los actores del conflicto, incluye a Uribe. No solo es que incluya a Uribe, es que toca tomar una medida concreta para que eso sea posible. Dos medidas concretas. Una, coger todos los procesos que están en la jurisdicción ordinaria, penal, y mandárselos, que tienen relación con el conflicto, y mandárselos a esa jurisdicción. Y lo segundo es que tenemos que levantarle fuero. Fuero quiere decir que alguien está por encima de la ley. Los militares tienen fuero, los congresistas tienen fuero,
los expresidentes tienen fuero. Entonces tendríamos que decir, todos los procesos de alguien con fuero que tengan relación con el conflicto no valen fuero. Adiós fuero. Van a la jurisdicción transicional. Punto. Todos. Porque si no, entonces el general Montoya va a querer que lo procesen por su fuero ¿Usted militar. cree que políticamente eso es viable con los, por decir de una manera plural, con los expresidentes? Pues yo creo que sí. Yo le preguntaría al presidente Gaviria, pues si está tan dispuesto a que todos vayamos por justicia transicional, si usted tiene alguna deuda pendiente por el conflicto, presidente Gaviria, renuncia al fuero, vaya a la justicia ¿Usted se imagina la transicional. reacción del Centro Democrático frente a una cosa que apuntaría directamente a su cabeza? Pero ¿y qué hacemos? Pues que respondan. Es que esa es parte de la polarización de Colombia. Yo y los millones de colombianos que no tenemos preferencias ni por unos matones ni por otros matones. Lo que necesitamos es que este proceso de paz nos permita salir de todos los matones. Y cuando digo salir, es salir política y judicialmente. Yo estoy pidiendo que maten a nadie. Yo espero que le respeten la vida al señor Márquez y que al señor Uribe lo que nos cueste que le respeten la vida. Pero sí tenemos que salir política y judicialmente de este conflicto y por eso apoyo, digamos, la propuesta del expresidente Gaviria. Sí.